En las últimas semanas ha surgido una historia procedente de un antiguo monasterio en España que rápidamente ha atraído la atención de todo el mundo católico, convirtiéndose en uno de los casos más comentados del momento. Hay algo mucho más profundo en juego: la relación entre la tradición, la autoridad y la crisis eclesial contemporánea. Y los sucesos de la noche del 12 de marzo han dado a esta historia un epílogo provisional que merece ser reconstruido con precisión. A las 2:46 de la madrugada, en el monasterio de Santa Clara de Belorado, en España, 7 monjas abandonaron el edificio que durante siglos había albergado una comunidad de clarisas. No fue una fuga improvisada, sino una salida calculada. Unas horas más tarde, la orden judicial de desalojo debía entrar en vigor. Antes de abandonar el monasterio, la ex abadesa realizó un gesto que muchos interpretaron como simbólico. Apagó la última vela del altar, se apagaron las luces y las monjas abandonaron el convento en el silencio de la noche. Poco después, los abogados entregaron las llaves a la Guardia Civil, mientras que un representante de la Federación de Clarisas se encargó de retomar formalmente la posesión del monasterio. Este es el último capítulo de una historia que comenzó en 2024 y que desde entonces ha generado un gran revuelo mediático en toda España y en el mundo católico internacional. El monasterio de Santa Clara no es un lugar cualquiera. Se trata de una fundación que data del siglo XIV, situada a lo largo del Camino de Santiago, un lugar de oración que ha abarcado siglos de historia eclesiástica. Verlo transformado repentinamente en el escenario de un enfrentamiento eclesiástico y judicial atrajo inevitablemente la atención. El punto de inflexión llegó en 2024. Ese año, un grupo de monjas del monasterio publicó un documento sumamente controvertido. El texto, publicado públicamente, contiene una crítica radical a la Iglesia contemporánea. Afirma que la Iglesia surgida tras el Concilio Vaticano II introdujo graves errores doctrinales. Sobre esta base, las monjas declaran que no reconocen la autoridad de los pontífices contemporáneos. Esta es una acusación sumamente grave, pues desde la perspectiva del derecho canónico equivale a romper la comunión con la Iglesia. En el documento, las monjas también anuncian que se someten a la autoridad de un obispo vinculado a círculos sedevacantistas, es decir, grupos que sostienen que la sede de Pedro está de facto vacante debido a supuestos errores de pontífices recientes. Esta decisión provocó una reacción inmediata de la Archidiócesis de Burgos, de la que depende el monasterio. El arzobispo declara que la postura de las monjas constituye un cisma. Desde una perspectiva canónica, el cisma se produce cuando alguien se niega a comulgar con el romano pontífice o con la Iglesia unida a él. Las monjas fueron entonces excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada. A partir de ese momento, según las autoridades eclesiásticas, dejaron de ser una comunidad religiosa reconocida por la Iglesia Católica. En este punto surge el segundo nivel de conflicto, el legal. ¿Quién es el dueño del monasterio? Las monjas sostienen que el monasterio pertenece a su comunidad y, por lo tanto, no puede ser expulsado. Sin embargo, la archidiócesis sostiene que el edificio pertenece a la Iglesia y que una comunidad que rompe la comunión eclesial no puede seguir ocupando un monasterio católico. El caso llega a los tribunales civiles españoles y entonces se dicta una sentencia que cambia por completo el curso de los acontecimientos. Los tribunales dictaminaron que el monasterio debía volver a estar bajo el control de la archidiócesis. En otras palabras, las monjas no tenían derecho legal a permanecer en el edificio. A partir de ese momento, se inició una larga batalla legal que incluyó apelaciones, declaraciones públicas y crecientes tensiones. Los medios de comunicación a menudo cubrieron la historia con un tono sensacionalista. Algunos periódicos hablaron de monjas rebeldes.
Otros describen el evento como una especie de revuelta tradicionalista, pero esta descripción suele ser inexacta y simplificada. Lo fundamental es comprender que la cuestión no se trata simplemente de defender la tradición católica. Muchos círculos tradicionalistas se han distanciado de las monjas de Belorado. La razón es sencilla. Defender la tradición no implica necesariamente abrazar el sedevacantismo. La tradición católica siempre ha enseñado que la comunión con el romano pontífice es un elemento esencial de la Iglesia. En este sentido, el caso Belorado se convierte en un asunto que divide incluso al mundo tradicionalista. Por un lado están quienes ven en las monjas un gesto de resistencia a la supuesta crisis doctrinal de la Iglesia contemporánea. Por otro, están quienes creen que la decisión de romper la comunión con el Papa representa un alejamiento de la tradición católica. Mientras tanto, se estaban produciendo cambios importantes en la comunidad. Al comienzo de la crisis, el monasterio contaba con 16 monjas. Con el paso de los meses, algunos se reconciliaron con la Iglesia y abandonaron el grupo. Otros optaron por no continuar el diálogo. Al final, un pequeño grupo de sectas religiosas permaneció, manteniendo su postura inicial. Y es este grupo el que se enfrenta a una orden de desalojo. La fecha fijada por el tribunal se acerca. La posibilidad de que la policía intervenga públicamente para desalojar un monasterio se está convirtiendo en una realidad. Para evitar una escena que hubiera tenido un fuerte impacto mediático, se decidió abandonar el convento de forma espontánea. Así llegamos a la noche del 12 de marzo. A las 2:46 de la madrugada, las monjas abandonan el monasterio. No hay protestas públicas ni enfrentamientos, solo el gesto simbólico de apagar la última vela del altar y entregar las llaves a las autoridades. A partir de ese momento, el monasterio volvió formalmente al control de la Iglesia. Sin embargo, las monjas se encontraron ahora en una situación completamente nueva. Ya no pertenecen a la estructura canónica de la vida religiosa católica y deben decidir dónde establecerse y qué forma darle a su comunidad. Pero subsiste una pregunta más amplia. ¿Es el caso de Belorado un incidente aislado o un indicio de tensiones más profundas dentro de la Iglesia contemporánea? En los últimos años, el debate entre tradición y reforma se ha intensificado. La noche en que las hermanas Clarisas abandonaron Belorado no pone fin definitivamente a esta historia. Más bien, marca el comienzo de una nueva era. El monasterio sigue existiendo. La Iglesia ha recuperado el control, pero el debate que ha suscitado esta historia está lejos de haber terminado. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.